Acá le muestran diferencias básicas ahí, pero igual nosotros vamos a profundizar entre inflamación aguda y crónica. ¿Qué es lo principal que ustedes ven la diferencia entre las dos? Las enfermedades que son crónicas como La crónica. y el otro El tiempo. Sí, o sea, todo se resume en uno, el tiempo. En la aguda es más fácil eliminar el causante Y en la crónica como la tuberculosis. El libro, ¿ustedes se fijaron en alguna parte que el libro les dijera desde qué días o desde cuánto tiempo comienza a llamarse crónica? ¿Lo encontraron por ahí en algún lado? decía semanas o meses. Pero el libro les define, les dice pasado tantas horas o pasado tantos días es crónica. ¿Sabe por qué no les lo dice? Porque eso depende de la enfermedad. Cada guía de manejo les dice a ustedes cuándo es agudo y cuándo es crónico. Y eso se define pues, por los estudios que se han hecho en los pacientes. Por ejemplo, en diarreas, se dice que una diarrea crónica es una diarrea que es mayor a de 14 días o más. Pero la diarrea puede estar por un estímulo infeccioso, ¿sí? Y ya sería una infección crónica que me está ocasionando una diarrea. O puede ser inflamatorio, como por ejemplo una enfermedad de Crohn o un síndrome de colon irritable, ¿sí? Todo depende de la guía. Por ejemplo, las neumonías, podemos tratar una neumonía en un paciente que dure 5 días, pero podemos tratar también una tuberculosis que dura 6 meses. ¿Sí? Todo depende del tiempo, la guía no lo define, pero también el paciente. La tuberculosis da infección crónica. Hay microorganismos que están más relacionados a infección crónica. Hay infecciones que se resuelven en el transcurso de muy pocos días, como por ejemplo una neumonía en un paciente inmunocompetente por estreptococo, neumonía, ¿sí? Una neumonía por hemófilos, de pronto puede durar algunos días, incluso en UCI, pero se recupera, ¿sí? Puede ser una infección de tejidos blandos que dura 5 días, como puede ser también un absceso que dura 2 meses ahí y se drena y vuelve y se llena. Entonces, todo depende del cuadro clínico, del tipo de microorganismo, del hemograma que le hacemos a la persona, nos dice el predominio de células y con eso nos guiamos más o menos lo que está ocurriendo. ¿Qué voy a decir por allá? Pues en el libro dice, bueno, nos menciona también que por lo menos la tuberculosis sería una inflamación crónica de nuevo, ¿sí? Debe ser tuberculosis. Sí, pero entonces también menciona que puede pasar una Fase aguda. Sí, claro. a pasar una crónica. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? Pues la fase aguda simplemente es cuando el paciente llega, se contagia, el bacilo entra, llega al pulmón y en un primer momento es detectado, que en ese primer momento puede desencadenar unos síntomas generales, puede desencadenar de pronto una fiebre, puede desencadenar un malestar general, que son explicados por el primer momento en que los macrófagos del pulmón detectan el bacilo, ¿sí? Lo detectan. Ellos producen reclutamiento, citoquinas, y esas citoquinas son las que me explican en el paciente los síntomas. Por ejemplo, la interleuquina 1 me explica la fiebre. El factor de necrosis tumoral me explica que el paciente se siente mal y que no quiere comer. Las demás citoquinas me explican que el paciente de pronto haga demasiado reclutamiento leucocítico y él de pronto dura unos días, primero con tos y de pronto con algo de expectoración amarillenta, porque llegan las células inmunitarias a destruir esa zona y se alojan ahí en el pulmón y eso genera tos, y cuando yo toso, ese material es aspirado y sacado por la inspiración. Eso pudiera explicarse en la fase aguda, que intentan fagocitar el bacilo. El bacilo termina escapando de esa fagocitosis y se aloja en los macrófagos. Muy parecido a lo que hablamos ahorita con el VIH, algo parecido. Se aloja, los macrófagos de alguna manera dejan de detectar el bacilo, algunos de ellos, ¿sí? Y el bacilo puede durar lo mismo
mucho tiempo en que vuelva a producir síntomas dormido en las células, en este caso los macrófagos. Esos pacientes terminan haciendo síntomas muchos años después y uno dice, uy, mire, tiene una imagen radiológica sugestiva de tuberculosis. Y ellos dicen, doctor, pues que yo sepa, yo no he estado en contacto con nadie, pero yo sí tuve un familiar hace 15 años que tuvo tuberculosis y a mí me tocó cuidarlo, pero a mí nunca me dio. Esa paciente o ese paciente duró muchos años de forma aquiescente, el bacilo, digamos, dormido, esperando que fluctuaciones en el sistema inmunitario. Profe, y en ese largo tiempo él no pudo contagiar. Normalmente no. Para contagiar tendría que tener una infección activa pulmonar y tener tos. Para que pueda expectorar, escupir bacilos con gotas de saliva al aire y que otro los pueda aspirar. Pero si está en ese contexto de que ya a nivel pulmonar, digamos, pasó y el bacilo está dormido dentro de las células inmunitarias, en este caso macrófagos, el paciente no está expectorando y ni siquiera tiene síntomas respiratorios, por lo tanto no es capaz de contagiar. La otra forma es que el bacilo fue detectado ahí, el paciente tiene los síntomas respiratorios agudos, sigue varios días, 2 semanas con tos, ya un paciente, para que se lo meta en la cabeza, con más de 15 días de tos, es una tos crónica y usted ya tiene que sospechar todo lo que ocasiona tos crónica, reflujo gastroesofágico, pero primer medida, sospechar siempre tuberculosis. Entonces, un paciente que le diga, doctor, yo llevo más de 15 días tosiendo, pueden ser muchas cosas, pero siempre están obligados casi que legalmente a descartar tuberculosis. ¿Cómo? Con una vaciloscopia. ¿Sí? BK del curso, ¿no? Eso es un BK. Es un BK y un BK seriado. Y espérenme para que no se me vaya el hilo. Y ese paciente, ustedes entonces lo estudian. La vaciloscopia puede ser positiva y el paciente, ustedes radiológicamente pueden encontrar un granuloma y ustedes pueden tratar a ese paciente. El paciente le mejoran los síntomas respiratorios. El tratamiento de la tuberculosis es largo y es engorroso y no se consigue en una farmacia. Solamente esos medicamentos solamente lo maneja el Ministerio de Salud y se los provee gratis a cualquier ciudadano colombiano o nacionalizado, como quiera, que esté diagnosticado con tuberculosis. Y el tratamiento no se lo da usted para que se lo lleve para la casa. Usted tiene que ir al puesto de salud o tener a alguien del puesto de salud que vaya a su casa y supervise. Usted se toma ese tratamiento. Tiene que estar supervisado. ¿Cómo? Tiene que ser supervisado, ¿por qué? Porque es que ese tratamiento es básicamente el único que tenemos. Si ese tratamiento falla, vamos a volver a 1700 o 1600 o 1800, donde la gente se moría de tuberculosis. Y esos medicamentos generalmente son quinolonas, y las quinolonas inducen, cuando vean fármaco, cuando pasen a fármaco, si es que pasan, cuando pasen a fármaco y vean fármaco, se van a dar cuenta que las quinolonas inducen mucha resistencia. Entonces las quinolonas uno trata de usarlo lo menos que pueda. Y este tratamiento, como son quinolonas, el Ministerio de Salud y la ONU y la OMS y todo el mundo tiene miedo de que si se utiliza mal, se induzca una resistencia en el bacilo tuberculoso. Por eso ese tratamiento es supervisado. ¿Por qué? Porque si usted se toma un antibiótico hoy sí y mañana no, eso induce resistencia. Si usted se toma un antibiótico que es cada 6 horas, se lo toma cada 12 horas, eso induce resistencia. Si usted toma un antibiótico que era por 7 días y se lo toma 5 días, eso induce resistencia. Entonces por eso es supervisado. ¿Cómo? No, porque es que el tratamiento, la fase, tiene una primera fase que puede durar 3 meses y una segunda fase que puede durar 6 meses. O sea que usted tendría que tener una cama 9 meses para un paciente que está bien, pero que usted solamente lo tendría ahí para que la enfermera le supervise el tratamiento. Entonces lo que hacen es que le coordinan el tratamiento con el puesto de salud más cercano. Por ejemplo, los que vivan cerca de comuneros o en Atalaya, entonces Policlínico Atalaya o
puesto de salud de Comuneros. Y le dice, señor, usted tiene que ir allá para que le den su tratamiento. Que el paciente fue los primeros días y deja de ir, se reporta de una vez al ministerio y se le notifica. Que no sé qué, ese paciente es un riesgo para la salud pública y de alguna manera el Ministerio de Salud pudiera entrar y coordinar de pronto de alguna manera para generar sanciones o algún tipo de responsabilidad de la salud pública. Lo que pasa es que estamos en Colombia y muchas veces esos casos pasan de agacho, pero esos pacientes la verdad es que son muy problemáticos porque a ellos no les importa, o sea, ellos simplemente dicen, no, qué pereza ir allá, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso, yo sé que la tuberculosis me puede matar en 10, 20 años, a mí no me importa, y literal lo dicen así, y viven con su esposa, sus hijos en la casa, todos y todos, y uno le dice, señor, usted nos puede contagiar, y a ellos no les importa, es que sencillamente no les interesa. Entonces, esa gente, la verdad yo estoy de acuerdo que les aumentaran la pena o le hicieran extinción de dominio, alguna cosa, pero que les duela, porque a la gente solamente le duele lo material, ni siquiera le duele la salud. Entonces, que incrementaran sanciones respecto a eso. Pero sí es cierto que el sistema de salud colombiano, la verdad, es muy benevolente en cuanto a eso porque le dan tratamiento gratis, se lo coordina con el puesto de salud más cercano e incluso cuando son pacientes que tienen dificultad para movilizarse, por ejemplo viejitos ya muy ancianos, les coordinan incluso con visitas de personal para que le coordinen, para que vayan y le lleven el medicamento. Y si ya en última no se puede, terminan dejándole lista de medicamentos y con un cuidador que sea responsable, una hija, un hijo, algo, y decirle, mamá, mire, esto no puede fallar, esto es todos los días, si no lo va a contagiar, alguna cosa. Y eso es lo que se logra. Pero hospitalizarlo no se puede. No se puede. A no ser que el paciente no tenga definitivamente a nadie más, no se puede valer por sí mismo y tocar. Y en esos casos se miran, se coordinan hasta con centros de cuidador y bueno, eso ya son cosas del sistema de seguridad social. No depende tanto de nosotros como médicos. Y pues eso es lo que sucede con él. Entonces, lo que ella para responderle a ella, entonces sí, la infección por el bacilo tiene una infección aguda. Obviamente, para llegar a crónico tiene que ser primero agudo, en donde puede generar síntomas respiratorios, y puede pasar a ser crónico en el espectro de un granuloma. El granuloma es una infección crónica, o una manifestación de una persistencia de infección, porque dentro del granuloma el bacilo sigue vivo, el bacilo sigue ahí. Dentro del granuloma el bacilo persiste. Entonces, el sistema inmunitario, al darse cuenta de la resistencia y la peligrosidad, termina encapsulándolo. Y eso se vuelve crónico. ¿Hay algún trastorno que haga que una inflamación no pase por consecuencias? O sea, directamente cualquier tipo de lesión pasa a una inflamación crónica. No, porque incluso en el VIH, que yo les digo que es silente, en la fisiopatología describen una infección aguda. Que es cuando... La tipo mariposa o alguna infecciones inmunitarias supervisadas. No, porque para volver, o sea, como te digo, para algo volverse crónico, tuvo que primero haber pasado por agudo, ¿sí? Es como que ustedes me digan, ¿hay alguna manera de llegar a quinto sin ver fisiopata? Yo les digo no. Tienen que ver. Tienen que pasar primero por una cosa para llegar a la otra. Para que ustedes digan que algo es crónico, tienen que definirlo. ¿Cuántos días? No, 20 días. Algo, tal cosa es crónico en 20 días. Ah, ok. Pero para llegar a esos 20 días tuvo que haber pasado un día 1, un día 2, y en ese entonces fue agudo. La infección, bueno, la inflamación crónica siempre produce granuloma. No, porque el VIH no produce granulomas, y es una infección crónica. Uno, por ejemplo, parásitos, como la larva migrans, no produce granuloma porque es tan grande, el parásito, es tan grande, que una célula pequeña del sistema inmunitario, por más que traten de juntarse, no pueden hacer un granuloma, porque es muy grande. Por ejemplo, el Chagas es una infección crónica y no hace granuloma. Termina deteriorando el corazón. Chagas en Colombia, corazón. Y todo lo que es la zona del Amazonas, unión con Brasil, megacordio. Él tiene mucha afinidad por las células musculares. La serovariante acá colombiana le gusta el corazón. Tiene tropismo con las células musculares, las daña y termina causando un corazón dilatado grande, insuficiente.
Y la variante del Amazonas y la zona de Brasil es megacolon. Tiene predilección por las células del músculo liso del colon y causa un megacolon y entonces causa estreñimiento e incluso obstrucción intestinal y muerte porque no tiene cómo hacer peristaltismo. Y esas son infecciones crónicas y lo hacen carcinoma. Depende de la decisión que toman y es que, como les digo, cada microorganismo desencadena una respuesta distinta y el cuerpo prácticamente que ya tiene estereotipado qué respuesta va a dar para cada cosa. Y la respuesta estereotipada para la infección persistente por tuberculosis es casi que un granuloma. Y la tuberculosis puede infectar otras cosas, muchachos, no solamente es pulmón, puede infectar incluso vejiga, puede hacer tuberculosis miliar, que es por vasos linfáticos y otras estructuras, puede infectar, hay casos más extraños de cefalitis y meningitis por PVC, son más extraños todavía, pero puede suceder. La otra, entonces, uno es el tiempo. El tiempo de infección aguda crónica pues varía, dependiendo de la patología y de la guía. La otra diferencia es que la lesión crónica suele causar más destrucción tisular que la infección aguda, la inflamación aguda. La inflamación aguda llega a lo que tiene que llegar, destruye, repara y termina. Pero el que haya un estímulo crónico permanentemente ahí, incitando, intentando al sistema inmunológico, hace que esta activación crónica sea errada y termine destruyendo, digamos, incluso el tejido vital, que no tenía nada que ver en eso. Y la inflamación, y recuerden siempre esto, la inflamación crónica, al igual que la metaplasia, es un caldo de cultivo, es una cama para hacer cáncer. ¿Listo? La inflamación crónica. Si ustedes tienen una inflamación crónica de algo, por mucho tiempo ese estímulo inflamatorio crónico en ese tejido puede llevar a cáncer. ¿Listo? Ejemplo, la gastritis crónica. La gastritis es una inflamación a nivel de cualquier parte, puede ser de la unión gastroesofágica más raro, puede ser del cuerpo, del estómago y de las primeras, ya en la última parte del estómago donde ya se une con el duodeno. Y puede tener úlceras también a nivel duodenal. Esa úlcera en un principio es aguda. Yo inicié hoy con esa úlcera, que normalmente casi siempre es por desórdenes alimenticios, cambios de los horarios de alimentación, la alimentación misma y el estrés. Eso genera una úlcera, eso genera ahí un estímulo inflamatorio porque las células quieren llegar ahí y reparar. Pero el estímulo inflamatorio persiste, el daño persiste y la úlcera persiste, la úlcera sigue y entonces eso dura muchos años en ese proceso y el tejido está en que se destruye por el estímulo nocivo. Se intenta reparar por las células del sistema inmunitario, pero las células del sistema inmunitario antes de reparar llegan también a destruir porque es una inflamación, es estereotipada. Entonces, y las células de ese tejido, del duodeno o de la célula gástrica, está que repara. La úlcera daña epitelio y mucosa, y ella repara mucosa que repara epitelio. Se destruye otra vez y ella repara mucosa que repara epitelio. Cada vez tiene que hacerlo más porque cada vez la inflamación es más persistente. Y está en este constante de me destruyo y me renuevo. En un momento comete un error las células madre de ese tejido porque están regenerando mucosa que regeneran epitelio y en algún momento puede haber un error de transcripción que generen células malignas, ¿sí? Con inhibición de la apoptosis y prácticamente que se desregula su crecimiento y entonces el paciente puede iniciar con una displasia en la zona de la mucosa del estómago y esta puede avanzar ya localmente en todo lo que es la pared del estómago, muscular, ¿sí? El recubrimiento y hacer metástasis. Entonces toda inflamación crónica puede llevar a un cáncer. La inflamación crónica puede llevar también a una metaplasia, como en el esófago de Barrett. De hecho, el estímulo en el esófago de Barrett es que hay inflamación. Porque, ¿qué pasa? Las células que estaban primero no son aptas para entrar en contacto con el ácido del
estómago, que refluye hacia el esófago. Y eso genera inflamación, o sea, eso literal quema, destruye las células y eso genera inflamación, necrosis de esas células. Por eso es que cuando ustedes de pronto vomitan, a veces sienten que queda un fastidio, eso se quema, esas células realmente ya se perdieron, pero como eso es epitelio, en 2 o 3 días repara y ya. Pero si ustedes permanentemente estuvieran en eso, como sucede en el reflujo, esa quemadura constante pues lleva a que la célula madre reemplace. Hay inflamación en esa zona, ¿sí? Una inflamación local. Y la célula madre reemplaza por otro fenotipo. Y de ahí siguen dividiéndose por ese fenotipo para tener un tejido que digamos resista ese daño. Pero entonces recuerden siempre, inflamación crónica puede inducir cáncer. ¿Listo? Por eso es que recomiendan a la gente que sufre de gastritis crónica o que tiene úlceras abdominales, por lo menos cada año o cada 2 años por lo menos, hacerse una endoscopia. Porque en cualquier momento, esa úlcera que tiene ahí puede progresar a un estado de malignidad, en cualquier momento. Y lo que buscan es encontrarlo en el momento preciso, donde todavía no haya hecho invasión local, sino que con un tratamiento local se quita. ¿Sí? Si se detecta muy tarde, ya toca radio, quimio, incluso a veces quitar partes del estómago, gastrectomías, y bueno, y eso es lo que termina sucediendo. ¿Hacerse fuego de barrera? Sí. Sí. También puede hacer ese fuego de barrera. Sino que es más marcado la persona que tiene el reflujo, porque es que el que tiene reflujo todo el día. Reflujo todo el día. Y la que tenga trastornos alimenticios depende de la gravedad de la bulimia, porque hay mujeres que son bulímicas que en estadios ya muy avanzados vomitan casi que cualquier comida, o sea, casi que toda comida la vomitan. Pero en estadios que no son tan avanzados, eso generalmente es ocasional. A la semana lo hacen 1 o 2 veces. Entonces, la metaplasia en el paciente con reflujo, sobre todo persistente, sería mucho más marcada que en el paciente con bulimia, porque el reflujo, lo que digo, está todo el día, con cada comida, paciente, con cada comida. Al momento de acostarse toda la noche, ese contenido se sale y reposa y queda sobre el esófago. Y eso es lo que sucede. No, la displasia, cuando nosotros hablamos de displasia, generalmente hacemos referencia ya a un crecimiento anormal. No hablamos de crecimiento en el tamaño de la célula como tal. No estamos hablando de hiperplasia. Hagan cuenta que la displasia es una hiperplasia que se salió de control. Porque es que en la hiperplasia, como mecanismo compensador, las células aumentan de número, pero tú las tienes controladas. ¿Sí? Si tú corriges el estímulo inicial, la hiperplasia va a echarse para atrás. Y la displasia guarda relación con el órgano. Por ejemplo, la tiroides se pone grande, pero las células que están ahí formando la estructura de la tiroides. En la displasia no. La displasia ya la forma del epitelio se pierde. Adoptan la forma de pólipos, distorsionan la membrana basal, se van más hacia adentro, se van más hacia afuera. El crecimiento es anormal y no es delimitado. Eso ya es una displasia. Pero en ese momento incluso, de la displasia al cáncer hay un paso. ¿Sí? Ya el cáncer más que todo es cuando hacen la biopsia y encuentran que sí, de verdad son células malignas, o ya están empezando a hacer una invasión local, porque hay pacientes que pueden tener una displasia y duran 3, 4, 5 años en displasia. Ahí ni crece más, ni se desaparece por completo, está ahí. ¿Sí? Entonces, eso es displasia. Casi siempre, por ejemplo, haciendo el ejemplo del esófago de barrera, casi siempre vendría primero la metaplasia como mecanismo de adaptación y la displasia cuando ya definitivamente el estímulo persiste y ya comienzan a dividirse anormalmente las células y tendríamos una displasia. Si el estímulo persistiera y el paciente genéticamente tiene predisposición genética al cáncer, los dos factores se unen para que el paciente progrese en una displasia
a una invasión local ya cancerígena a nivel local y luego ya metastasis. ¿Listo? Bueno, señor. Por ejemplo, no se decía que somete a una inflamación el dispositivo también podría ser presentación. En algún momento la gente, o algunos llegaron a decir que el dispositivo intrauterino podría ser peligroso por la inflamación local continua y que pudiera inducir cáncer. Pero la inflamación de cuerpo extraño que induce el dispositivo intrauterino de cobre, porque el medicado no tiene cobre, sino tiene progesterona, ¿sí? Y la mujer evita, o la función anticonceptiva es que la progesterona local pone demasiado grueso el moco del cervix, entonces cuando hay eyaculación no puede penetrar ese moco tan espeso y bueno, es bastante efectivo. Y en el de cobre hay inflamación local, sobre todo en el fondo uterino, que es donde busca implantarse el embrión. Pero esta inflamación local no tiende a ser tan destructiva, o sea, es más como edema, un reclutamiento, ¿sí? Y hay como, hagan de cuenta, como si fuera un exudado permanente que termina, digamos, esa inflamación local debilitando un poco, o incluso a veces por el edema engrosando, si es el término, o aumentando la superficie con el edema que hay en la zona, de manera que cuando el embrión llega, el entorno es muy hostil, ¿sí? Hay edema, hay leucocitos en la zona y se le hace muy difícil implantarse, ¿sí? O a veces está tan debilitada la zona del endometrio que él se implanta y está muy débil y se cae. Pero la inflamación no es tan destructiva. Si bien sí puede tener algún daño en la zona endometrial, no se ha visto que genere cáncer. Hay mujeres que pueden tener té de cobre por 15, 20, 30 años y ahí la tienen, e incluso hay gente que ya pasó el tiempo de vida de la té de cobre y ahí la tienen, y más que causar cáncer, la té termina siendo absorbida por el útero. O sea, el útero termina prácticamente comiéndose la té y forma parte de ella y termina abrazándola, de manera que a veces sacar esa té terminaría induciendo más daño, entonces toca dejarla. Profe, es que creo que yo nací una imagen de un bebé. Se lo hace aquí con el dio la Sí, mano. que nació con él. O acá en la cabeza. Sí. Como el DIU, sobre todo el DIU de cobre, induce inflamación sobre todo en la zona del fondo, que es donde primordialmente se inserta el embrión. Puede condicionar a que haya embarazos ectópicos. El embarazo ectópico es todo aquel que sucede fuera del sitio donde se tiene que dar. Entonces el embarazo puede implantarse incluso en el mismo cervix, o puede implantarse más abajo del fondo, porque en el fondo uterino está muy hostil el ambiente, entonces busca más abajo y puede haber un embarazo. E incluso pueden haber embarazos donde realmente el embrión es John Cena y se implanta en el fondo y dice: yo voy a nacer, me vale huevo. Y se empieza a desarrollar, pese a que la T está ubicada en la zona de induce inflamación, y empieza a desarrollarse perfectamente, pero a medida que el embrión va creciendo, puede terminar absorbiendo parte de la T y el niño nacer con la T prácticamente incrustada en su cuerpo. Hay una imagen por ahí de uno, no sé si lo han visto, el niño nace con la T acá metida en la cabeza. Sí, bueno, hay que ponerle cirugía plástica, depende si la T llega hasta el cráneo, porque es que ¿qué es lo que sucede? El embrión en los primeros momentos de vida es muy blandito, es gelatina, y él empieza a formarse, y si él encuentra un obstáculo alrededor, él simplemente se forma alrededor de esto. Cuando todas las estructuras se cierran, pues esta estructura queda ahí metida. Y por ejemplo, el que la tenía en la cabeza, toca ver, llega hasta hueso, o solamente tejido subcutáneo, que es muy poquito. Si llega hasta hueso, ¿qué pasa? Ya toca, lo primero, cirugía plástica para todo lo que es la parte de piel, músculo, ¿sí? De pronto neurocirugía para la parte del cráneo, mirar si se le pone algún implante óseo o no sé,
eso. Ya se escapa de mi imaginación la parte quirúrgica, como la hagan, pero eso. Pero eso sucede sobre todo en mujeres que son muy descuidadas con su embarazo, o sea, por ejemplo, mujeres que viven en áreas rurales dispersas. Ay, no, yo tengo la T, pero no, miren, me embaracé, falló. Y no se preguntan, ¿será que esa T no le hace daño al bebé? Cuando ustedes ven es que él nace, y nace con la T aquí en la mano, o en la cabeza, o en alguna parte, o la T nace con el bebé. Así cristiano. Sí, entonces el bebé nace, pero en una mujer, por ejemplo, como ustedes, estudiada en casco urbano, que llega a quedar embarazada teniendo la T, uno, se somete al proceso voluntario de aborto porque demuestra que ella no quería tener hijos, que está planificando, no quedó embarazada porque sea descuidada, sino porque falló el dispositivo y ella dice yo no quiero tener hijos y digamos sería una causal para interrupción del embarazo. Y lo otro porque es un embarazo de alto riesgo, un bebé que se está desarrollando en un útero donde hay un DIU. Ella dice no, ¿cómo van a hacer ese bebé? Pueden haber problemas y dicen listo, ¿no? Se somete al proceso voluntario de interrupción voluntaria del embarazo. O si ella dice yo quiero continuar con este embarazo, ya más complicado, ya tendría que ir por la parte de ginecología, ver cómo de pronto pueden hacer para extraer ese DIU, incluso aún estando embarazada, pero todo procedimiento tiene su riesgo, ¿sí? Y bueno, y puede que en el proceso de sacar ese DIU pues se pierda el embarazo mismo como tal. Todo depende. Pero como les digo, eso quien hace el bebé es que con el DIU en la mano, todos esos son generalmente mujeres que son muy dejadas con su embarazo. O sea, eso ¿qué me dice a mí? Que esa mujer no fue ni siquiera a un solo control de embarazo. Porque se hubieran tomado las medidas respectivas. ¿Listo? Dejamos hasta ahí. ¿Qué